conversatorio para reflexionar un poco sobre la obra y lo que dispara, y también conectarlo con la realidad de Uruguay. Voy a quizás hacer un par de preguntas disparadoras, pero también la idea es que si tenemos tiempo ustedes también puedan participar y consultarle cosas a nuestros invitados hoy, a las personas que están integrando este conversatorio, que les voy a presentar brevemente. Ignacio Salamano, aquí a mi derecha, que es del Grupo de Estudios de Juventudes, Violencia y Criminalidad en América Latina, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Martín Zimmerman, que es el dramaturgo autor de la obra que vimos. Kelly Howe, que es la directora de la obra. Y Lucía Giudice, que es de YELSUR. Y como disparador, yo quería consultarles, tomar dos frases, una de la obra, que espero citarla bien, pero en un momento la actriz dijo algo así como que las armas son tan poderosas que empiezan a dominar todos tus pensamientos. Y otra de la Asociación Nacional del Rifle, que dice que algunos de sus representantes han dicho que las armas no matan, sino que las personas matan, las personas lo hacen. Entonces, tomando estas dos frases, quería preguntarles a ustedes, con el riesgo de ser dicotómicos, no de qué lado se encuentran, pero sí de qué frases se sienten más identificados, cómo podríamos problematizarlas ambas y bueno, como primer disparador, eso. Así que si quieren, podemos empezar por Ignacio. Vale, somos ordenados. Muchas gracias. Entonces, voy a arrancar por la frase 2 de la Asociación Nacional. Voy a arrancar por la frase número 2 de la Asociación Nacional del Rifle, que dice que son los seres humanos los que matan y no las armas. Yo comparto con esa frase, en ese contexto, ¿no? También son los seres humanos los que las fabrican, ¿sí? Y es el único ser que fabrica instrumentos para producir la muerte. Y además es un instrumento que está hecho con el único objetivo, que es el de matar, con una eficacia, como les digo, que no lo tiene otro instrumento. Y a su vez hay una industria gigantesca atrás de la producción de armas de fuego, que adiciona tecnología que la hacen cada vez más eficaces. Yo recuerdo en el evento de Las Vegas, un tiroteo, creo que en el año 2017, si mal no recuerdo, en septiembre, y tuve la oportunidad de ir una semana después a esa ciudad y ver de dónde disparó el asesino, donde lanzó la ráfaga, y era muy, pero muy lejos de donde estaban las personas. Estamos hablando de 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, ¿no? Para poder ver un poquito la capacidad de asalto y la tecnología que tienen las armas de fuego. Quizás voy dejando por aquí, tengo algunos pensamientos para poder compartir. Para responder a eso, y también como algo que yo pienso cuando alguien dice que los seres humanos matan y no las armas, es que en realidad son como un catalizador y hacen todo más fácil, las armas. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho algo de que luego, o dicho algo de lo que luego nos arrepentimos porque obviamente estábamos enojados, estábamos desesperados? Bueno, imagina esto. Por ejemplo, el ejemplo que estaba usando cuando estaba hablando con Kelly de esto hace poco era como cuando de nosotros hemos mandado un WhatsApp o un texto y luego nos hemos arrepentido de haber dicho esa cosa. Bueno, un arma es así, pero mata a alguien. Y por eso las compañías de celulares han puesto como la habilidad de desenviar un WhatsApp, pero no se puede desmatar a una persona. Entonces es algo irrevocable y tan automático. Entonces por eso es lo que diría la gente que dice que los seres humanos matan y no las armas. Sí, son seres humanos que están fabricando las armas y obviamente seres humanos que están haciendo mucho trabajo para
en ciertos sentidos, generar la violencia armada en este sentido. Pero por otro lado, en relación con lo que dijo Martín, bueno, por ejemplo, cuando hace más o menos 8 años mi cuñado mató a mi hermana con muchas balas, esto sería mucho más difícil con un cuchillo, ¿no? Requiere mucho más tiempo, ¿no? Esfuerzo, dificultad, y bueno, solo eso por ahora. No, bueno, sobre las dos frases, retomando un poco algunas de las líneas de la obra, en algún momento cuando se plantea esto de cómo confiar en los ciudadanos, el uso de objetos tan poderosos, y de alguna manera creo que esta frase de que las armas no matan, que matan las personas, yo comparto que en efecto es correcta, pero implica disociar el objeto de las personas, ¿no? O sea, son objetos que son, como decía Nacho, de alguna forma creados por personas y empleados, y están diseñados, por lo menos en general, o las armas a las que tiene acceso la ciudadanía, son armas que en principio están diseñadas para que dependan del accionar de una persona, ya sea de manera remota o directa. Entonces, quizás la pregunta sería si se agota, digamos, en que si se puede confiar o no en los ciudadanos, sino en todo caso, y acá es como lo que a mí me interesa en todo esto, es qué rol tiene el Estado a la hora de gestionar el uso que las personas le dan a estas armas, que en efecto por sí solas no matan, son objetos inanimados. Por eso la frase es un poco curiosa. Son objetos inanimados, de todos modos la pregunta es, bueno, ¿qué hacer con las personas y su vínculo con las armas? Lo dejo por acá. Y viniendo un poco a Uruguay, bueno, a los que les compete, ¿cómo ven el hecho de que este tema de la circulación y la facilidad para la adquisición de las armas no esté en el debate público? No sé si coinciden con el diagnóstico, pero no es un tema que se debata públicamente en Uruguay, y sin embargo tenemos índices de letalidad muy grandes, tenemos homicidios que están en constante crecimiento y tenemos un alto uso de armas de fuego también con los femicidios, y sin embargo no estamos discutiendo esto, y tampoco estamos discutiendo, bueno, en su momento sí se discutió, pero normativas que de alguna manera sean como más restrictivas, y tampoco tenemos mecanismos de registro de control de esas armas, salvo el servicio de material y armamento, que sabemos que nada, tampoco es transparente para la ciudadanía. Entonces, bueno, ¿cómo están viendo esa situación también acá? Bien, sí, es curioso, muy muy curioso, cuando tiene una alta presencia de las armas de fuego en la violencia letal, tanto homicidios, suicidios e incluso accidentes. Han existido diversas iniciativas acá en Uruguay a lo largo del tiempo que han tenido casi que poco y nula resonancia. Hay una cuestión que tiene que ver que tradicionalmente el asunto de las armas de fuego y las municiones en el país ha estado circunscripto a los mal llamados profesionales de la seguridad, vamos a llamarle así, tanto defensa como Ministerio de Defensa como el Interior. Y los debates en torno a las normativas han estado casi que circunscriptos a estos actores, ¿sí? Por otro lado, como comentamos al principio, es un negocio que mueve muchísimo dinero y por lo tanto también muchísimos intereses. Y las armas, la producción, la importación, tráfico, venta, y eventuales desvíos también, muchas veces están implicados con otro tipo de actividades que son difíciles también de
poner de relieve materia, digamos, de eventuales delitos, ¿sí? Redes de narcotráfico, redes de trata de personas, entre otros. En síntesis, sí, es muy curioso, pero creo que hay algunos elementos que nos permiten elaborar algunas conjeturas de por qué este debate está todavía muy circunscrito a determinados actores. Yo creo que voy a pasar al siguiente. Sí, a ver, de vuelta, ¿no? Esto de cuando pensamos en cuál es el rol del Estado o qué es lo que hace el Estado frente a estas situaciones, bueno, obviamente el derecho y las regulaciones están íntimamente vinculadas a esto. Y en efecto, cuando uno revisa las modificaciones que se han hecho o las regulaciones, en general no están precedidas por un debate robusto, democrático, es decir, como comunidad, qué reglas o qué consensos tenemos respecto a la tenencia de armas, al uso, a los requisitos que se deberían cumplir para que una persona pueda acceder a estos objetos. Cuando uno revisa por lo menos la última modificación en términos legislativos, en donde se supone que tendría que darse un debate un poco más intenso por parte de los representantes, que fue la 19.889, más conocida como la LUC. En esa oportunidad se hicieron algunas modificaciones vinculadas a la ley de procedimiento policial y de hecho en esa instancia lo que podemos subrayar es ampliar en algún sentido el uso para personas, ya sea policías o militares retirados, o sea, que los requisitos sean más laxos, si se quiere, o sea, disminuir esos requisitos. Entonces, la regulación aparece en nuestro sistema jurídico y también político cuando nos enfrentamos al problema de la inseguridad o a las medidas bastante magras que tiene el sistema en cuanto a cómo combatir la seguridad y la inseguridad, perdón. Y en ese sentido pareciera algo que creo que en la obra surge, que es como la gestión privada del conflicto, ¿no? Bueno, que la gente se arme o que la gente tenga a mano un arma para defenderse de aquello que el Estado de alguna manera no está pudiendo hacer o por lo menos no se está encargando de hacer debidamente. Entonces, creo que esas regulaciones que están más vinculadas a la cuestión, al discurso securitario, que es el mismo, lamentablemente ya no distingue demasiado el color partidario, ese discurso securitario va de la mano con esto, con la idea de que cada uno gestione el conflicto como pueda, sin que nos demos una discusión colectiva como comunidad al respecto. Le hago a Martín y a Kelly la última y capaz que abro un poquito la ronda por si ustedes quieren preguntar algo. También quería consultarles sobre la cuestión que tiene que ver más con lo cultural, ¿no? y lo simbólico de lo que representa tener un arma y sacar un poco el foco de lo individual, es decir, de víctimas y victimarios y ponerlo más en lo social, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, esa cuestión de poder que representa un arma, que significa mucho, por ejemplo, en los casos de la cultura del narcotráfico, ¿no? de personas que quizás no podrían acceder a otro tipo de poderes y acceden a ese poder de tener un arma y todo lo que eso significa. Por un lado eso, y por otro lado también todos los vínculos sociales que están en juego ahí cuando se generan esas matanzas y lejos de justificarlas ni nada que se le parezca, pero entendiendo un poco cuáles son los climas también sociales y colectivos que se generan para que una persona termine en una situación con un desenlace de ese tipo, ¿no? Tanto de parte bueno, cuando hablamos del acoso escolar, cuando hablamos de la soledad, el aislamiento y la cuestión más social. Les quería pedir alguna reflexión en torno a eso. Bueno, la primera pregunta, sí, sería sobre la cultura. Sí, es verdad que tiene como cierta potencia en la cultura estadounidense por varias razones la idea de poseer armas, pero
y es difícil como un poco desenredar la violencia armada de esa cultura en los Estados Unidos. Al mismo tiempo yo creo que, y nosotros creemos que, obviamente, porque hicimos la obra, que por eso, sobre todo, es esencial la intervención del gobierno, que sea como algo que plantee la comunidad una resolución comunitaria, porque es un problema colectivo en realidad, porque a causa del poder que tienen estos aparatos, la atracción que tienen para gente, sobre todo gente que sienten una falta de poder, es como es imposible resistir ese poder. Se ve en los Estados Unidos hoy en día que más y más sectores de la población se están armando de forma inesperada. Sectores en términos de género, edad, etnicidad, que están armando, que antes no se armaban tanto. Y es un poco, creemos, o bueno, dicen esos sectores en las encuestas, porque sienten abandonados por el Estado, sienten desempoderados, entonces buscan ese poder fácil que en realidad los va a poner aún más peligro, porque las estadísticas dicen que cuando uno tiene un arma en la casa es más probable que uno mate a un familiar, un amigo por accidente, o es más probable que uno se suicide con esa arma en lugar de en realidad protegerse. Sí. No, y también estoy pensando mucho en la precariedad general del mundo en lo que existimos, ¿no? Y la sensación que, por ejemplo, al menos en Estados Unidos, no vamos a presumir de hablar tanto de este contexto, el contexto suyo, ¿no? Pero al menos noto muchas veces que estamos viendo más y más gente con armas que de verdad se están sintiendo no solo una falta de poder, pero una falta de poder tan profunda. Por ejemplo, este momento en la obra que habla de la deuda estudiantil, por ejemplo, muchas veces estoy pensando, ok, tenemos un mundo, al menos un país, donde una persona puede llegar a tener, no sé, más que $130,000 de deuda estudiantil y solo para llegar a tener una carrera que no va a pagar el dinero suficiente para volver este dinero, y vas a tener muchos problemas, y también un ambiente, problemas de clima por todo el mundo, precariedad que se está subiendo y subiendo, ¿no? Y bueno, hay mucha gente que se siente una desesperación enorme, y obviamente no estoy diciendo que esto es una excusa, porque hay mucha gente que se está sintiendo esta desesperación sin tener un arma y usarlo, pero por otro lado no es un problema, son muchos sistemas de problemas que están combinando para generar esta mezcla tan peligrosa, y obviamente esta mezcla de cosas va a aparecer de una manera distinta en cada país, cada región, pero necesitamos tener cuidado para intentar como entender la relación de todos estos sistemas económicos, sociales, políticos. Si les parece, abrimos ahí, yo les voy pasando el teléfono. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a todo el equipo por la sensibilidad demostrada
y por la especial atención que tuvieron hacia mis estudiantes que están acá presentes. Me gustó mucho traerlos, escuché una entrevista radial y consideré que para estudiantes que están muy próximos a recibirse en la órbita del derecho y van a ser quienes asesoren a los próximos legisladores, tal vez como yo trabajen en la justicia, o sean fiscales o tengan algún rol determinante a la hora de establecer controles fronterizos para evitar el ingreso ilegal de las armas. Me pareció muy importante que pudieran estar y sentir este tipo. Yo no conocía la obra realmente, pero me motivó traerlos porque estas realidades a veces no resultan posible demostrarlas si no es con una actuación, porque es muy difícil llevarlos en este momento a la realidad que estamos viviendo y que está ahí, que la palpamos. Yo tengo 35 años de actividad en la órbita de la justicia y comencé trabajando con menores infractores y de ahí me fui a la justicia penal. Y después trabajé durante muchos años con las sentencias y cada vez estamos peor. Y estamos peor porque las fronteras y el comercio está liberalizado. Entonces, si no hay una educación, si no hay medidas de parte de la sociedad y del Estado para mitigar por lo menos estos problemas, me parece que estamos en una situación muy caótica y que vamos a tener que tomar cartas en el asunto porque vamos aceleradamente en camino a lo que está pasando en Estados Unidos. Muchas gracias de nuevo por la sensibilidad y por todo esto que nos dejan ver, y me gustaría que alguno de mis estudiantes opinara también. No sé si alguien más que yo voy recogiendo y capaz que después para ahí. Yo quería agregar una pregunta sobre lo nada problematizado que está la presencia de las armas en las infancias y en los consumos culturales y en la imponente industria de videojuegos y demás. ¿Alguna otra ahí, por ahí? ¿No? No sé si alguien quiere. No quiero eso. No hace nada. El papel del Estado, que están liberalizadas las armas acá también. Hay un mercado clandestino y la parte legal que la maneja el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior le pone armas a gente que no está preparada, ni mentalmente ni físicamente. Porque de repente con sexto de escuela o segundo de liceo manejan un arma en una carrera. Y así pasa lo que pasa. Voy a recordar un poco las tres cuestiones que se plantearon: el comercio intrafronterizo de armas, planteaba la compañera, después la cuestión de los videojuegos y toda la cultura, el entretenimiento vinculado con un culto, ¿no?, a las armas, dirigido aparte a las infancias y adolescencias, y después la formación o la capacitación que pueden llegar a tener los agentes de seguridad, policías, etcétera, que van a tener que usar armas, y empresas particulares que pululan. Empresas de seguridad privadas. No sé si alguien quiere comentar algo sobre alguno de estos tres temas. Sí. Comenzamos por la última, que la tengo más fresquita. Sí, es muy fácil hoy en día adquirir un arma de fuego en el país, a pesar de tener una ley, una reglamentación no muy sana, que seguramente luego nos pueda aportar bastante, ¿no?, sobre esta nueva reglamentación que flexibiliza los criterios para el acceso a las armas de fuego. Hoy, siendo mayor de 18 años, realizando un curso básico de tiro, no teniendo antecedentes judiciales y yendo a una instancia con un profesional de la salud, ¿sí?, que puede ser un médico o un psicólogo, una entrevista, estás en condiciones de acceder a un arma de fuego, además de emitir una guía de propiedad con el Ministerio de Defensa.
bastante laxos, ¿sí? Y sobre todo desde el grupo de estudio de facultad y el sur hemos pensado bastante sobre esto, que en una instancia de consulta ni el profesional no está en condiciones, seguramente sí, muy capacitado, ¿no? Pero no está en condiciones de asegurar si esa persona tiene idoneidad física, como usted decía, e idoneidad o condiciones psicológicas para adquirir un arma de fuego. Y no Sí, como para seguir en la línea de esta intervención. Efectivamente, desde el 2020, cuando aparece un nuevo reglamento, o sea, que de alguna manera modifica el reglamento de la ley del 2014, o sea, un reglamento del 2016, donde se establecían requisitos, si se quiere, un poco más exiguos. En el 2020 esos requisitos se hacen mucho más laxos, no voy a entrar acá en cuáles son esos detalles, obviamente, pero lo que es curioso es que si uno observa, y esto creo que es uno de los grandes problemas de la institucionalidad uruguaya, que en general las medidas, sobre todo las del Poder Ejecutivo, no van acompañadas de observar los datos que en los distintos ámbitos se van generando. En el año 2020, digamos que ya el Poder Ejecutivo, da igual quién estuviese en el gobierno, pero lo cierto es que ya en el 2020 había pruebas suficientes de que en Uruguay estábamos teniendo un problema de tenencia de armas, este requisito al que hacía referencia Nacho, es decir, es muy fácil, digamos, que una persona acceda a esto. En el 2020 se eliminan en algunos casos incluso se establece personas que no necesitan pasar por el proceso, digamos, de obtener el título habilitante para portar un arma. Entonces, creo que acá la pregunta que tú realizabas o el comentario que tú planteabas, en efecto, hay como una separación o un alejamiento entre las decisiones que toma el Estado a través de sus distintas agencias y los datos que la realidad está mostrando. Yo la escuchaba hace unas semanas a Sabrina en una de las entrevistas que dieron, y ella hacía referencia a esto de cómo nos vamos acostumbrando, cómo las sociedades se van acostumbrando y tolerando cuestiones que hasta hace poco nos resultaban insoportables, ¿no? El hecho de escuchar que hay niños que están jugando en la vereda y que mueren por un disparo, claro, como sucede en zonas que en principio son periféricas, no deberían ser consideradas de esa manera, pero pareciera que las personas que venimos al teatro, que nos movemos por acá en el centro, no vivimos en los barrios en donde suceden esas cosas, y que son barrios que están caracterizados ya incluso por la prensa como lugares donde típicamente se dan las cuestiones de la crónica roja, ¿no? Pasa a ser normal. Pasa a ser normal, aprendemos a convivir o a tolerar que en algunas partes de la ciudad eso es moneda corriente. Son ajustes de cuentas, entre ellos, digamos, lo cual es terrible, ¿no? Ahora, también usted hacía referencia a personas que están que tienen porte de arma, que supuestamente están en condiciones de conocer un arma, y sin ir más lejos tenemos el caso de lo que sucedió en el Parque Rodó en el Rock and Samba, ¿no? Ese es más allá de la hilaridad que pueda generar, si uno lo piensa, se ríe del absurdo. Lo cierto es que es terriblemente problemático, o sea, un espacio que es pensado para el entretenimiento, esparcir, qué sé yo, y que una persona que se supone que tendría que estar de alguna manera formada o en formación para tener un arma en su poder, ya vemos lo que pasó. El entrenamiento policial de... Exacto. Que tenía que estar sin armas, todos policías. Exacto, o sea, ahí fallaron un montón de cosas, y no fallaron en esos barrios que en principio nos parecen. Yo creo que ahí también hay una cosa que pasa por la impunidad. Probablemente, sí, bueno, se suma por lo menos a los que arman el Estado se sienten poderosos y en muchos casos impunes. Sí, habría que ver, no vamos a convertir esto en un diálogo, pero habría que ver obviamente de quiénes hablamos, ¿no? O sea, porque no es todo lo mismo. O sea, cuando hablamos de la fuerza policial, incluso de las fuerzas militares, no podemos decir que están todos en las mismas condiciones, y me animo a decir que lo de la impunidad habría que ver, ¿no? ¿Quiénes son las personas que están que se sienten
en esa situación. A veces yo creo que es más descuido que otra cosa. Y lo último, ya paso la palabra. También esta idea, y me interesa decirlo, vinculado a qué esperamos del Estado, qué esperamos del derecho. Hay un problema, creo, que tenemos hoy en día, y hoy cuando escuchaba esta idea de los progres histéricos o de los progres de la progresiva burguesa, bueno, tenemos quizás un problema del excesivo optimismo, en que el derecho puede resolver cosas. Esta idea de que si en una ley ponemos que está prohibido tal cosa o que de principio no se debería, tendemos a creer que eso puede resolver los problemas, y el problema parece estar en otra zona, que tiene más que ver con lo que, bueno, que y Martín pueden decir mejor que yo. No, muchas gracias por esta pregunta sobre los videojuegos y todo. Y creo que sí, estas cosas, las representaciones de la violencia, estos tipos de representaciones, es importante hablar de estas cosas. Y también en Estados Unidos estamos con esta conversación muchísimo. Y sí, por un lado es un problema esta cuestión de tener acceso a este tipo de cosas, especialmente cuando sos joven. Pero también es interesante porque lo que me preocupa más no es el acceso a un videojuego violento, pero más la representación de la violencia dentro del videojuego, que no está mostrando lo que realmente pasa con un cuerpo cuando esto está sucediendo, ¿entendés? De verdad, sí, yo preferiría tener videojuegos aún más traumáticos. Creo que sí. ¿Entendés? Y obviamente yo no quiero que ningún niño esté jugando este tipo de juegos. Pero por otro lado, si van a jugar, al menos, sí, claro, mirar las cosas como son, ¿no? El peso, la muerte. Sí, por ejemplo, muchas veces Martín y yo estamos hablando de la representación en películas, de momentos cuando alguien está recibiendo un tiro, y no, es como... es como, no, estás gritando, mamá. Estás gritando, estás como... es algo mucho más feo, ¿no? Y en esta eso es lo que me preocupa, pero también, por otro lado, es muy interesante porque estamos generando situaciones donde los niños sí están teniendo acceso a este tipo de juego, y obviamente también tiene que ver con capitalismo, también, pero por otro lado, al menos en nuestro país, los mismos niños están obligados a participar en simulaciones de tiroteos masivos en sus escuelas primarias para preparar y llevando mochilas antibalas a la escuela después de la edad de 5 años, muchos. Y por esto es interesante porque, por un lado, estamos diciendo que es obligatorio que un niño necesite estar preparado, pero por otro lado estamos dando representaciones de la violencia que ¿no? están fingiendo un montón de cosas. Creo que tenemos una pregunta ahí en la última fila de tenías. Te habías levantado, sí. Adolescentes puede que ya vayan armados a los liceos. Y un problema que está pasando también es en la Universidad de la República. Este mismo año tengo directamente un familiar que es docente en la Facultad de Arquitectura, que hay una alumna que es funcionaria policial y tiene todo el derecho de elegir la carrera que quiera estudiar. Pero claro, ella va con su arma.
protocolo. Y claro, los estudiantes sienten cierto rechazo y ella a su vez cierta discriminación por su condición. Entonces creo que ahí también hay una falta la regulación o protocolo, porque ella no puede alejarse de su arma o buscar al casillero, me explico, es responsable de eso. Pero bueno, y eso lleva a todas otras cosas, ¿no? Salud mental y demás, y alguien, ¿no? Mira lo que sea y le roba el arma, bueno, ya podemos pensar cualquier cosa, pero creo que da para pensar en reglamentar capaz de otros lugares para llegar a concientizar un poco más. ¿La institución de estudio se ingresa o no? ¿Hay un protocolo o no? Y bueno, de ahí para abajo. Hay otra pregunta. Yo quería agregar, antes de esta pregunta... Sí. ¿Sin micro? Bueno, nada, yo quería agregar también, antes de esa pregunta, y ya para ir cerrando, capaz que son las dos últimas, porque muchas veces depositamos todo en las infancias y adolescencias, y nosotros los adultos estamos consumiendo permanentemente series que hacen referencia, que son violentas y mucha presencia del narcotráfico, y también cómo se conecta con el sistema capitalista, ¿no? Y el modelo del empresario exitoso, que en definitiva es el narcotraficante, aunque sea en el campo de la ilegalidad. Entonces también qué puntos de conexión hay con los consumos culturales adultos, ¿no? Sí, bueno, yo quiero hablar del texto. Quiero primero celebrar y felicitar que existan este tipo de trabajos escénicos comprometidos social y políticamente. Le dije a Sabrina, ¿no está por ahí Sabrina? Sí. Y además, bueno, comentar algo que me pasó, me parece que la ingeniería y el tratamiento del tema que hiciste con el texto tiene que ver con hemos visto, hemos escuchado o leído muchos textos en relación a este tipo de cosas, pero cada uno del abordaje que haces me parece que tiene que ver con el punto de vista, como si la bala se hubiera metido, te hubiera agarrado de la mano la bala y te hubiera llevado. Entonces hay una espacialidad del tema, no solamente la parte descriptiva, documental, emocional o sensible, que ya todos sabemos porque vemos las noticias, o estamos bombardeados o anestesiados, también el tratamiento y el abordaje es fundamental. Entonces me parecía fundamental decirlo, porque estamos en una sala teatral, como también yo soy dramaturga y directora, y también como los artistas a veces no hablamos de estas cosas, o como también es muy difícil encontrar también salas para hablar de ciertas temáticas, o los apoyos públicos que podamos tener por parte del Estado, o la poca financiación que hay para este tipo de proyectos. Entonces, cuando aparece algo así, yo lo celebro más allá de la nacionalidad. Me parece que no es un tema que esté restringido por las fronteras, más allá de las leyes que cada país pone. Es un tema universal que nos atraviesa a todos, y celebro una vez más que estemos desde el escenario, porque es teatro, hablando de algo que está instalado en las noticias, pero que desde las noticias ya no pasa nada, porque son números. Los números no afectan, hasta que aparece una historia. La historia es la que le pone cara a los números. Y sin historia, los números son esos números que ya no nos importan, no nos afectan, no nos hieren, no nos lesionan, capaz que nos sacan una lágrima eventualmente en una red o en un noticiero, pero ya no nos preocupan porque son números y porque estamos hartos de números. Entonces cuando aparece la historia, con nombre, con rostro, con un cuerpo, que relata, que se compromete, que se involucra, que aparece el teatro, y yo lo agradezco. Gracias. ¿Y por qué la segunda persona, ya que estamos hablando de teatro? ¿Por qué eligieron la segunda persona para...? Bueno, para mí, cuando estoy tratando de escribir para teatro, siempre estoy... Obviamente escribo series también, y cuando uno está tratando de crear una serie, nadie te pregunta por qué estás haciendo una serie. Es como la forma de difundir más masivamente tus ideas, tus personajes, tus historias. Pero en el teatro, como que tiene como un menos alcance, yo creo,
cuando escribo una obra de teatro, yo trato de hacerlo de una forma para como hacer recordar al público por qué es esencial el teatro. Entonces para mí eso implica una relación, una necesidad del público. Y obviamente esta es una obra, es un monólogo, es una obra de una mujer hablando sola y tiene que ver con la soledad, pero yo creo que también como necesitamos tratar de cerrar esa brecha que hay entre el escenario y el público, y por eso en la segunda persona, para tratar de implicar y hacer que el público se sienta parte de esta experiencia, que están en el lugar de la actriz. Bueno, muchas gracias a ustedes especialmente y gracias a todos. Un aplauso. Sabrina.